Gracias. Gracias, David. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio enorme estar nuevamente aquí. Dios sabe que de pronto el Señor a mí me ha bendecido mucho. Hace 15 días que me tocaba dirigir esta predicación, pues vino un hermano enviado del Señor y entonces ya no les compartí. Dios sabe nuestras limitaciones y hacemos un esfuerzo por trazar la palabra de Dios, pero cualquier esfuerzo es nulo cuando el Señor no es el que guía. Y entonces quiero pedirles que, así como estamos, vamos a pedirle de su bendición al Señor. Vamos a pedirle que el Señor nos guíe. Oramos. Gracias, Dios, por permitirnos nuevamente reunirnos. Gracias porque podemos entonar alabanzas que te honren. Podemos entonar cánticos que te honren. Podemos decirte que tú eres nuestro fiel ayudador. Podemos decirte que tú eres el soberano. Y en este momento queremos que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de la exposición de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que este pasaje tiene para nuestras vidas. Señor, te pongo en tus manos mis limitaciones. Probablemente mi forma de hablar aburra a algunos oyentes. Probablemente mi manera de exposición no sea muy aceptada para algunos de mis hermanos. Probablemente no tenga la habilidad para hacerlo. Y por eso queremos pedirte que seas tú el que hables, porque ante la exposición de tu palabra queremos estar sabiendo que esa es palabra tuya, y si es palabra tuya es alimento espiritual para nuestras vidas, y entonces no importa cómo lo expongan, sino lo importa que eres tú el que estás hablando, importa que eres tú el que estás dirigiendo para que nosotros escuchemos tu palabra. Pero escuchar tu palabra con la idea de vivir tu palabra, con la idea de compartirla también. Te ponemos en tus manos estos momentos. Guíanos y que todos podamos salir bendecidos de ser alimentados de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el buen Alan nos hizo favor ya de leer la porción en donde se basa nuestro estudio. Esta es una porción bíblica que todos conocemos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de esta porción bíblica? ¿Cuántas? ¿Para algunos es la primera vez? No, ¿verdad? No hemos escuchado esta historia. ¿Se acuerdan cuál es la historia? ¿Cuál es? ¿Qué leímos? ¿Pedro qué? No, primero Pedro sanó a un paralítico y después resucitó. A ver, ¿quiénes intervienen en esta historia? Ya lo leímos. ¿Cuáles son los personajes que intervienen? Pedro. ¿Quién? Eneas, el enfermo. ¿Quién más? Dorcas o Tabitas. Y después, el último versículo que leímos. El último. Simón el curtidor. Ahí está. Estamos bien. ¿Dónde se desarrolla la historia? Primeras palabras de lo que leímos. ¿En dónde? Lida. Primero en Lida. Después Jope y Sarón. ¿De qué habla la historia? ¿De qué habla? Es lo que leímos. Ya me lo dijeron. De la sanación de Eneas y la resurrección de Dorcas. Ahí está el sermón, hermanos. Este sermón bien rápido. ¿Ya? Ahí tenemos la historia de la Biblia, ¿no? Ahora, si de este pasaje le quitamos estos dos milagros,
¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el tema? Si quitamos de la historia la sanación de Eneas, si quitamos esta historia de la resurrección de Tabita, ¿qué nos queda? Pues ahí se termina. Es un gusto, hermanos, poder estudiar la palabra de Dios así como Dios nos los ha marcado, verso a verso, porque efectivamente desde un punto de vista muy subjetivo y muy humano, podemos ver las dos historias ahí y como les dije, si las quitamos, pues ya tal parece que nuestra instrucción bíblica ya se terminó. Quisiera regresar a los primeros capítulos, porque nuestra historia, nuestras lecciones están basadas en el libro de los apóstoles, que se llama Hechos. Y hemos visto varias acepciones de esta expresión. Es los hechos de la iglesia, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles. Básicamente, en este libro de Hechos se empieza a escribir el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cómo se da la iglesia cristiana? Y esto es lo importante que necesitamos entender, porque en el Antiguo Testamento el pueblo judío tenía una serie de normas escritas, de tal manera que no había lugar a duda de cuál era el comportamiento de la gente que tenía frente a Dios, frente a su nación, porque estaba escrita. Pero ante el nacimiento de una institución que empezó a detonarse de una manera tan inexplicable, ¿cuáles deben ser las reglas que se deben ver, que se deben acatar? ¿Cuáles deben ser? De ahí la necesidad, que cuando el Señor les dijo, pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando haya venido el Espíritu Santo. El agente que venía a dar la línea de cuál era el comportamiento de la iglesia. Tenemos el primer capítulo, la Gran Comisión. ¿Se acuerdan en qué consiste la Gran Comisión? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me pueden poner mi mapa, por favor? Para mí es importante poder tener el contexto de lo que la Biblia está diciendo respecto de dónde estamos. Quizá para la historia de 932 al 42 no es necesario saber este mapa, pero sí es importante porque estamos hablando de una iglesia que está naciendo, de un evento de una multitud de gente que está conociendo de Jesucristo, pero no conocían de Él. Estamos nosotros aquí, me lo sube un poquito, Jerusalén, más arriba, ok. Jerusalén está aquí, hermanos. Dice el texto, y me seréis testigos en Jerusalén. Después, Judea lo tenemos aquí. Es decir, no hay un lugar, no está muy lejos de Jerusalén a Judea. Pero el Evangelio nace en Jerusalén. ¿Cuándo nace el Evangelio? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Qué día? Me emociona un poco porque en alguna junta que teníamos en la asociación religiosa, algún hermano dijo, es que es bíblico que nació la iglesia Pentecostés. Y ahí está el nacimiento de la iglesia Pentecostés. Pues no. Es el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, y no es lo mismo. No nació la iglesia Pentecostés, es el nacimiento de la iglesia cristiana, y ese nacimiento se da en el día del Pentecostés. Entonces aquí tenemos a Jerusalén, y de aquí
tenía que abarcar la predicación del Evangelio hasta Judea. Y después, Samaria. Miren, hermanos, esto es lo importante, y aquí es donde necesitamos saber cómo el Evangelio se expande. Estamos en Judea y Samaria estamos aquí. Nuestro hermano Dani hizo una disertación muy adecuada. ¿Por qué Samaria? Bueno, los samaritanos y estos de Judea no tenían una buena relación. Es más, los samaritanos en Samaria no eran personas dignas de confiar, eran las personas del vulgo, no eran los puros. Pero el Evangelio viene ¿para quiénes? Para todos. Y entonces Jesús les dice, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vamos a ver cómo lo último de la tierra se está expandiendo. De estar en Samaria, ahora nos vamos al versículo 32 del capítulo 9. ¿De qué habla el versículo 32? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿De qué hablamos? ¿De quién? Pedro. Fíjense el puente que da del versículo 9 hasta el 31, hasta el versículo 32. ¿Se acuerdan de qué hablamos hace 8 días? ¿De quién estábamos hablando la semana pasada? Pablo. Y teníamos la conversión de Pablo. Nuestro hermano Eve nos hizo una exposición muy bonita de cómo Jesús tiene que ver con Pablo. Pablo, siendo el perseguidor de la iglesia cristiana, se convierte ¿en qué? En perseguido por Cristo. Y ahora dejamos un rato a Pablo. Dice, David terminó hace 8 días diciendo que Pablo se quedó, ¿en dónde? ¿Dónde se quedó? En Tarso. Pablo se quedó en Tarso. Y según la historia, Pablo se quedó en Tarso, por lo menos hay unos 8 años. Pero esta es la característica de la iglesia naciente. Miren, versículo 31. Entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo le toca una parte de la persecución, pero ya en este momento la iglesia tenía paz, ya había tranquilidad. Y ahora viene al escenario el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Qué sabemos de Pedro? ¿Era un qué? Originalmente era un pescador, efectivamente. ¿Qué más sabemos? ¿Es el que le negó? Ese Pedro impulsivo. Dice, hay un dicho que dice, procura que cuando tengas que escupir hacia arriba, no te caiga en la cara. Y a Pedro le pasó algo así. Le dijo al Señor, Señor, hasta la muerte. Yo contigo hasta la muerte. Y se lo demostró. ¿Se acuerdan que venían los soldados y de pronto vienen a arrestar a Jesús y saca su espada y le corta una oreja a Malcom, ¿no? Entonces al parecer sí era muy bravo, era valiente. Pero a la mera hora, ¿cómo se comportó? Como un perfecto cobarde. Así. Bueno, otra de las características del apóstol Pedro es que era uno de los consentidos del maestro. Probablemente por ese amor tan fuerte es que como tuvo esa motivación por dar su vida por el Señor. Aquí podemos entender que dice la palabra de Dios, porque separados de mí, nada podemos hacer. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado y el apóstol Pedro le estaba negando, ya estaban separados.
El Señor Jesús está siendo enjuiciado y el apóstol Pedro dice que le seguía de lejitos. Y ahí es donde se cumple la promesa: separados de mí nada podemos hacer. Y de pronto se nos convierte en lo que no queremos hacer, lo hacemos. Pedro no estaba consciente de que quería negar a Jesús, más bien él tenía el deseo de defenderlo y que en la historia se escriba su hazaña. Pero no, separados de mí nada podemos hacer. Y era necesario el Espíritu Santo en la vida de Pedro para retomar esa actitud de servicio completo. Aconteció que Pedro, ese Pedro impulsivo, pero ahora un Pedro guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, un Pedro que estaba consciente de cumplir la encomienda del maestro. ¿Cuál era la encomienda? ¿Se acuerdan cómo empezamos? La gran comisión que Jesús les dio, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y este poder ya lo había recibido el apóstol Pedro. ¿Qué seguía? Ahora me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos a ese Pedro que ya había recibido el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué tenía que hacer? La predicación del Evangelio. Y aconteció que Pedro, visitando a todos ¿quiénes, hermanos? A la gente que estaba siendo asistida por el Evangelio, la gente que estaba conociendo del Evangelio. Hermanos, es importante entender que el apóstol Pedro no tenía un título de supervisor, no tenía un título de director. Pedro visitando a todos. ¿Qué implica esta palabra? Pedro visitando a todos. Tenía que caminar. En ese tiempo no había transporte de ruedas y de motor. Algunas gentes se trasladaban en carrozas, en carros jalados por animales, caballos, pero la mayor parte de la gente tenía que caminar para trasladarse de un lugar a otro. Y de hecho, en nuestro mapa, cuando vemos los viajes misioneros del apóstol Pedro, miren, cuando el apóstol Pedro se tenía que trasladar un poquito, bueno, nuestra historia se centra aquí en Jope, aquí estamos bien así, en Jope, y la primera historia es Lida. De Lida a Jope, el viaje era caminando. Entonces, el apóstol Pedro no tenía una situación de, desde mi escritorio, estar revisando qué es lo que está mal hecho, qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que hace falta corregir. Vean la actitud del apóstol Pedro en este cumplimiento de la gran comisión. Y me seréis testigos. El apóstol Pedro tenía como finalidad cuidar lo que Dios ya estaba creciendo, estaba haciendo, el nacimiento de la iglesia cristiana. Y entonces no podemos descuidar el ministerio que tenía. No podía dejar ahí a la suerte que la iglesia crezca como pueda o como quiera. Tenía que haber el ministerio del apóstol Pedro para llegar a esto. Visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Los visitados eran creyentes. Santos implica los cristianos, los que habían creído en el Señor Jesucristo. 33, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Qué es la parálisis, hermanos? Alguien que me diga, ¿qué es la parálisis? ¿Quién sabe de medicina? ¿Qué es? ¿Alguien tiene una idea de qué es la parálisis? Ajá, mi hermana.
¿Ok? ¿Sí escucharon? Es una parálisis, es no tener movimiento. Imagínense este hombre, Eneas, llevaba 8 años con parálisis. El autor no nos da más datos de Eneas. No nos dice si Eneas ya era cristiano. No nos dice si Eneas iba a la iglesia. Lo que sí nos dice es que Eneas tenía 8 años de estar paralítico. ¿Y cómo estaba Eneas? Pues imaginémonos. ¿Qué pasa cuando una persona está en la cama mucho tiempo? ¿Qué tiene? Generan llagas, úlceras. No sé en cuánto tiempo se generan esas úlceras, pero lo que sí les puedo asegurar que después de 8 años, Eneas tenía un estado de salud deplorable. Ese es un hecho. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Y se levantó? Tuvo que haber el milagro de Eneas para que haya hecho su cama. ¿Cuántos batallamos con nuestros hijos de que no quieren hacer su cama, no quieren tender su cama? Bueno, pues hay que pedirle a Dios un milagro de ese tipo para que de inmediato atiendan a la voz y tiendan su cama y se levanten. Y le vinieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí ya tenemos el milagro. La historia es muy sencilla. No nos dice mucho de procesos, pero sí llegamos a saber, Pedro era el discípulo, uno de los apóstoles de Jesús. Uno de los apóstoles quien inmediatamente en el día del Pentecostés se levantó y dio una exposición de la palabra de Dios, hablando del Jesucristo resucitado, a ese que crucificaron, a ese que entregaron para ser crucificado, y da toda una teología de lo que es Jesucristo el resucitado. Y ese mismo Pedro es el que llega hoy con Eneas y le dice, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó y la gente se convirtió. Hermanos, ¿para qué sirvió el milagro? Si podemos ver a nuestros simples ojos, aquí tenemos 2 miradas importantes. Una, vemos cómo el apóstol Pedro, con el poder del Espíritu Santo, pudo hacer el milagro de darle la sanidad a un paralítico, ¿verdad? Y así lo vemos, así sucedió. Pero lo que vemos también, hermanos, que no está aquí en estas líneas, es a un Dios soberano utilizando la enfermedad de Eneas, ¿para qué? Para la predicación del Evangelio. Dice la palabra de Dios, los cuales se convirtieron ¿a qué? Al Señor. ¿Qué tan importante había sido la sanidad de Eneas, hermanos? Yo no creo que Pedro haya venido desde donde estaba. La Biblia no nos dice desde dónde Pedro tuvo que venir, desde dónde estaba para llegar a Lida, desde dónde estaba y llegó a Lida. Pero yo no veo aquí al Señor porque tenía como principal importancia la sanidad de Eneas. El Señor siempre se ha interesado porque la gente tenga paz para con Dios. El Señor vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Y la enfermedad de Eneas sirvió para que Pedro llegara, y la sanidad de Eneas sirvió para que la gente se convirtiera al Señor. Pero miren versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón.
¿Quiénes vieron el milagro de Dios? ¿Quiénes? Dice, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, todos los habitantes. Por eso creo, hermanos, y estoy convencido, que el milagro de Pedro tenía una razón más fuerte de sanar a Eneas. La palabra de Dios nos dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando vemos a toda una población creyendo al Señor, ¿se imaginan la fiesta que podía tener? Al final Eneas iba a morir. O sea, en algún momento iba a morir. Pero la salvación que iban a tener los habitantes de Lida y de Sarón era una única vez. Probablemente no iban a tener otra oportunidad para conocer del Señor. De ahí que insisto que la historia del versículo 32 al versículo 35, lo más importante no es el milagro, sino la conversión de los que escucharon, de los que vieron el poder de Dios. El milagro fue lo que Dios usó para confirmar el mensaje y el mensajero para que creyeran en el Señor. Alguien que me quiera leer, por favor, Marcos 2, del 1 al 10, porque aquí tenemos una historia similar. Y aquí vamos a ver cómo podemos entender que sí fue importante el milagro, pero podemos entender mejor que el Señor utiliza esas circunstancias para autenticar la palabra de Dios y autenticar el mensajero de la palabra de Dios. ¿Quién me lo lee? Marcos 2, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Gracias. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿qué? Tiene potestad. Los milagros en la vida de Jesús y ahora en el nacimiento de la iglesia tienen una finalidad bien definida. Necesitamos entender que cuando el cristiano tiene un sufrimiento, lo mejor es no tenerlo. Pero dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad. El apóstol Pedro está haciendo un milagro, ¿para qué? Para que sepan quién es el Dios del poder. Pero en ese momento el tema central no era que la gente entendiera que había una necesidad. En Lida
La necesidad no era un paralítico que llevaba 10 años. La necesidad era que la gente conociera a Jesucristo. Esa era la mayor necesidad a la que se enfrentaba Jope. Seguimos. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ya Pedro terminó un trabajo, una actividad en Lida, ya sanó a Eneas. La gente se conmocionó y conocieron del Evangelio, se convirtieron al Señor, dice textualmente en el versículo 35. Pero ahora vámonos a Jope con Tabita. Miren, hermanos, a mí me emociona esta parte, porque de pronto creemos que en las iglesias el ministerio de las mujeres es completamente nulo. Quien dirige debe ser un hombre, y un hombre con capacidad para hacerlo. Quien predica, pues debe ser un hombre con mucha capacidad para hacerlo. A veces Dios mismo sabe que somos unos perfectos inútiles y que no podemos dar más. Pero esa es la idea. Quien está al frente tiene que ser un hombre. Y entonces en las iglesias cristianas están relegadas a las mujeres. Las mujeres no tienen nada que hacer en la iglesia. Gracias a Dios, porque en la iglesia de Benecer no tenemos esa convicción. Nos dejamos entrar por la enseñanza bíblica, y la enseñanza no dice que las mujeres deben estar sentadas en su banca, que las mujeres tienen que estar como sujetas de su marido. No dice eso. Las mujeres tienen una actividad importante como los hombres. La palabra de Dios nos dice que ciertamente Él constituyó unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿dónde están las mujeres? Hermanos, las mujeres son parte del cuerpo de Cristo. Las mujeres son parte importante de ese cuerpo. Ese cuerpo. Imagínense, hermanos, ¿qué tanto podemos hacer cuando nos falta un miembro? ¿Qué tanto podemos hacer cuando nos faltan 2 o 3 miembros? La iglesia no podría funcionar si no tenemos el ministerio de las mujeres. Miren lo que hacía esta mujer. Esta abundaba, ¿qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Hermanos, de pronto el trabajo ministerial es tan grande que nos olvidamos de algunos detalles que únicamente las esposas pueden sacarlo. Y de ahí la invitación, mis hermanos, que podamos tener esa actitud de Tabita. Miren a Tabita, mírenla. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a una sala en donde, léanmelo ustedes, ¿en donde qué? A ver, léanlo para que lo escuche. En donde le rodearon todas, ¿qué? Las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Hermanos, ¿no sería un privilegio que cuando el Señor nos llame a su presencia, los que nos quedamos aquí podamos dejar un testimonio de nuestro servicio por el Señor, de nuestro servicio por la iglesia? Yo creo que debe ser un privilegio. Dorcas muere y entonces se juntan todas las viudas con las que tenía comunicación y tenía convivencia Dorcas, y empiezan a sacar y empiezan a mostrar todo lo que hacía Dorcas, mostrando las túnicas y los vestidos
que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Ahí está el ministerio de las hermanas. Ahí está, hermanas, poder hacer algo por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de los desamparados, por los que tienen necesidades. Hermanas, el ministerio ahí está. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y estaba la escena. Ahí tenemos la escena. Estaba en la recámara, en un aposento, estaba el cuerpo de Dorcas. En otro lugar estaba la gente llorando y recordando la historia, recordando las cosas buenas que hacía Dorcas. Pero me emociona mucho porque en este momento estamos hablando de Pedro. Y entonces Pedro sacó a todos. Posiblemente Pedro no tenía la intención de que, miren, véanme cómo soy, vean que yo soy el ungido, vean que yo soy el consentido, vean que Dios sí me escucha a mí. No, Pedro sacó a todos y se puso de rodillas. ¿Y qué hizo? Oró. Hermanos, cualquier ministerio no puede tener éxito si no va acompañado de la oración. Nadie puede tener un lugar súper arriba de cualquiera, sino el Señor nos ve a todos. Dice la Biblia que somos como trapos sucios. Así nos ve el Señor. No somos nada, hermanos. No podemos presumir que somos los mejores archiespirituales que podemos hacer milagros. No podemos presumir que somos bien allegados con Dios y Dios nos tiene que escuchar y Dios tiene la obligación de atender a nuestras necesidades o a lo que le pidamos. ¿Cuántos predicadores hemos escuchado así, arrogantes, presumidos, creyendo que son los mismos Dios? Pero el apóstol Pedro, siendo Pedro el que caminó con Jesús, siendo Pedro el que empezó la predicación del Evangelio, dice, se puso de rodillas y oró. Hermanos, eso nos debe enseñar que si queremos tener una respuesta del Señor, tenemos que hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál? De rodillas y orando. Es cierto, la Biblia nos enseña que el Señor conoce nuestras necesidades mucho antes de que nosotros se las pidamos. Pero eso no nos impide que tengamos que ver a Jesús como el soberano, como el Dios que tiene el control de la creación en sus manos. Pero es un Dios soberano que no podemos de ninguna manera manipular su voluntad. De ninguna manera. Nuestro Dios es un Dios que merece respeto. Nuestro Dios es un Dios que merece que cuando nos acerquemos con Él lo veamos como el Dios majestuoso, el Dios soberano que tiene nuestras vidas en sus manos. Y lo que Él hace está bien como lo haga, porque es un Dios soberano. Entonces se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó a Tabita. Les dijo, ven, les presento a la que había muerto. Aquí está la que había muerto. Y nuevamente aquí, hermanos, tenemos la historia más o menos en el mismo sentido. Eneas fue sanado por la presencia de Pedro. Pedro llegó ahí y Eneas sanó. Aquí tenemos a Tabita resucitado por la oración de Pedro. ¿Ustedes consideran que lo más importante de esto fue que la gente vea el poder que tiene Pedro para sanar a los enfermos? Que la gente viera el poder que tiene Pedro para resucitar. ¿Por qué podemos decir
¿Qué era tan importante haber resucitado a Tabita? Dice la Biblia, llamándole a los santos, a los días los presentó. Versículo 42, esto fue notorio en toda Jope, y muchos, ¿qué dice? Creyeron en el Señor. Y entonces aquí podemos entender que en Jope no había una necesidad porque se había muerto Tabita. Insisto, en algún otro momento Tabita tenía que haberse muerto. O sea, todo ser humano nace y por naturaleza normal tiene que morir. ¿Cuál fue el milagro especial de que lo haya resucitado si en algún momento tuvo que haber muerto otra vez? Creo que el versículo 42 tiene mucho sentido y aquí es donde tenemos que entender que no era tan importante la resurrección de Tabita como que la gente creyera ¿en quién? En el Señor. Dice el texto que leyó Sarita, para que sepáis que yo soy, ¿quién? Yo soy el Cristo. Es decir, el milagro que estaba haciendo Pedro seguramente estaba confirmando el mensaje de Jesucristo y su mensajero. No había duda de que Pedro era un discípulo de Cristo, era el apóstol de Jesucristo y estaba predicando el Evangelio. Me gusta mucho porque el Señor Jesús les decía, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero lo importante no era que ellos tenían un poder extraordinario. Lo importante era que había que autenticar, había que certificar quiénes eran los mensajeros de Jesucristo. Y esa certificación viene a través del milagro que Dios hizo, primero en Eneas y después en Tabita. Y seguimos. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Y aquí tenemos otra historia. Ya sanó a un paralítico, ya resucitó a Tabita, y ahora Pedro se queda con Simón, el curtidor. De acuerdo a la historia, esto era algo imposible, porque los judíos no podían tener un contacto con la gente inmunda. Y aquí era muy claro en decir qué hacía Simón. ¿Qué hacía? Era curtidor. ¿Curtidor de qué? De pieles. Y entonces tenía un contacto directo ¿con qué? Con animales muertos. Y estos animales muertos implicaba una idea de separación. O sea, la gente que tenía contacto con animales muertos era gente inmunda. ¿A dónde estaba llegando el Evangelio, hermanos? Estaba llegando a esa gente donde a nuestros ojos no tenía que llegar, pero Dios, en su plan misericordioso, en su infinita misericordia, dijo en el capítulo 1 de Hechos, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Judea, y me seréis testigos en Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Quién está exento de conocer la palabra de Dios? Nadie. Y ahora el apóstol Pedro está conviviendo con Simón el curtidor, que era una persona inmunda. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar a esto? Hermanos, no sé si ustedes han padecido alguna vez alguna enfermedad, han tenido algún problema que de pronto estamos desesperados porque creemos que el Señor no ha podido responder a nuestra necesidad. Y entonces creo que a la luz de Hechos capítulo 9, versículo 32 al 42, lo que necesitamos es que Pedro venga para hacer ese milagro que necesitamos. ¿Sí o no? El Señor tiene entre sus planes que el cristiano también tiene que sufrir. Tenemos en el Antiguo Testamento a un hombre de Dios, Job. Dice la Biblia que siendo uno de los grandes ricos,
uno de los grandes poderosos, perdió todo en las peores formas y quedó como el peor. Pero dice la palabra, dice al último, Job nunca renegó contra Dios. Hermanos, el propósito de las enfermedades que nosotros podamos tener tiene que ver qué tanto estamos dispuestos a glorificar a Dios. En este caso, la enfermedad de Eneas tuvo como finalidad glorificar a Dios a través del mensaje que Pedro tenía. Y dice la Biblia que se convirtieron al Señor. Es decir, fue más importante la conversión de todo el pueblo que la misma sanidad del paralítico. Y cuando viene Pedro a orar para que recupere la vida Dorcas, dice lo mismo. Y esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron. Hermanos, no se desespere porque tus problemas y tus enfermedades pueden servir para que la gente crea en el Señor, siempre y cuando nuestra actitud sea de glorificar a Dios, de permitirle al Señor que obre en nuestras vidas y que a pesar de las circunstancias adversas tenemos a un Dios que debemos honrar. Tenemos un Dios que a pesar de la enfermedad más cruel, como Job, no renegó contra el Señor. Y entonces cuando nosotros no renegamos contra el Señor, sino asumimos esa posibilidad de reconocer la soberanía de Dios, de saber que Dios es el autor y consumador de nuestras vidas, la gente quiera conocer a Jesucristo. La gente tiene que conocer a Jesucristo por lo que nosotros vivimos. La gente tiene que saber de Jesucristo por lo que nosotros hacemos. Aquí Pedro no se levantó como en la primera predicación. Dice que estaban como 3,000 gentes y empezó a exponer el evangelio a esas 3,000 personas. La exposición del evangelio de Pedro aquí fue diferente. ¿Cómo fue? A través de haber orado por un enfermo, por un muerto. Y la gente conoció a Jesucristo. Y la gente conoció de Jesucristo. Hermanos, hemos sido llamados a ser testigos. ¿En dónde? En nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en toda la república a través de lo que nosotros hacemos. Así como Pedro fue llamado a ser testigo, nosotros también hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo, testigos de lo que el Señor hace por nosotros. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos dio una vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio una vida para resucitar con Él. Y nos espera la promesa de estar con el Señor Jesucristo. A eso fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados a predicar las buenas obras de Jesucristo. En Efesios capítulo 2 y 3 nos dice que el Señor nos rescató para vivir la vida que Él ya tenía trazada. Hermanos, la aplicación en esta tarde es esta. Es importante ver a Pedro cómo resucitó a una persona que había muerto, a Dorcas. Es importante ver a Pedro cómo sanó a Eneas. Pero es más importante ver que las enfermedades de ellos trajeron a gente para Jesucristo. Tus problemas pueden traer a gente para Jesucristo si nuestra vida honra a Dios. Pónganse de pie. Señor Dios, gracias te damos porque nos permites ver al apóstol Pedro predicando tu evangelio. Nos permites ver al apóstol Pedro siendo testigos de Jesucristo. Y en este momento, al estudiar esta historia, podemos entender que quizá las enfermedades es un medio que tú utilizas para la propagación de tu evangelio. Ayúdanos para que en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades y en nuestras necesidades, tu evangelio sea proclamado a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, que podamos proclamar y ser testigos de Jesucristo
en nuestra comunidad. Y así como cuando sanó a Eneas, 2 comunidades grandes creyeron en ti. Así como cuando resucitaste a Dorcas, mucha gente creyó en ti. Que la gente pueda creer en ti cuando vea lo que tú haces en nuestras vidas. Danos la oportunidad de vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.